6 de la mañana con 38 minutos, de acuerdo como lo anunciamos, está con nosotros en nuestros estudios el doctor Juan Carlos Solines. Él es un abogado experto en temas de tecnología. Hemos pedido conversar con él para analizar un tema que tiene una particularidad tecnológica. Ya la anunciamos al inicio de nuestro espacio de opinión en Radio Democracia, en la cadena Democracia, y es el hecho de entregar información personalísima, datos personales a través de la fotografía, el escaneo, no sé cómo llamarlo, del iris, que están entregando ciudadanos, especialmente de la ciudad de Guayaquil, donde se ha establecido ya hace algo más de un mes una empresa estadounidense que, argumentando pruebas para las seguridades biométricas de los pasaportes y establecer la diferenciación entre un iris humano y uno que pueda ser construido con inteligencia artificial, un iris robótico, está escaneando, está fotografiando el iris de cientos y ahora seguramente miles de ecuatorianos, concretamente guayaquileños, insistimos, en el centro de Guayaquil. Hay reportes de largas filas en horas de la mañana de personas de toda edad, condición, que acceden a este procedimiento a cambio del pago con criptomonedas que luego a través de una plataforma digital las pueden canjear por dinero en dólares, y esto equivale aproximadamente a $20-25. Es decir, yo me presto para que me tomen una foto del iris de mi ojo y salgo de ese procedimiento y obtengo por ello $20-25. Aparentemente puede parecer un buen negocio, pero no necesariamente es así por la implicación que tiene la entrega de datos y el manejo de datos personales. Esto lo va a explicar en detalle el doctor Juan Carlos Solines, a quien le damos la bienvenida. Juan Carlos, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Freddy, un gusto estar aquí y un saludo a toda la audiencia de Radio Exa. Bueno, yo pienso que lo primero que hay que hacer es ubicarnos un poco en el contexto, ¿no? Tratar de entender qué es lo que estamos viviendo, no como Ecuador, sino como humanidad, ¿no? Y pienso que en ese sentido, lo primero que hay que decir es que estamos en medio de una transformación muy profunda. A veces se dice que sobredimensionamos lo que la tecnología es hoy en día, pero subestimamos lo que va a ser en los próximos años. Es decir, vienen las modas, ¿no? Entonces ahora la moda es la inteligencia artificial. Entonces todo el mundo habla de inteligencia artificial, salen expertos debajo de las piedras de inteligencia artificial, todo el mundo habla del ChatGPT, del Gemini o de todos estos modelos de lenguaje. Pero, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que está pasando en la humanidad? ¿Qué es lo que está pasando con las criptomonedas, por ejemplo? ¿Qué es lo que está pasando con todo este movimiento del blockchain? Y básicamente lo primero que habría que decir es que hay una transformación tan profunda en donde más que una tecnología es una cosmovisión de cómo organizar la sociedad a través de herramientas tecnológicas. Y esta nueva visión de cómo organizar la sociedad tiene un carácter esencialmente descentralizado. Es decir, la misión ahora es extraer el poder de estos entes estatales que siempre han tenido tradicionalmente el control. Hacia el lado privado. Hacia el lado, no privado, hacia el lado de la comunidad, que la comunidad controle y maneje, por ejemplo, en este caso que nos ocupa, sus propios datos. ¿Ya? Entonces, eso como primer elemento, ¿no? Esta transformación profunda que no solamente se refiere al tema de los datos personales, de la identidad, sino todo. De la moneda, a todo. Que tiene a las tecnologías como herramienta fundamental. Las redes sociales ya fueron un primer aviso. Empoderó como nunca antes, más allá del discurso político de la participación ciudadana y todo, lo que realmente empoderó para que la gente comience a opinar y a comentar y a generar contenido fueron las redes sociales. Ese ya fue el primer aviso de hacia dónde íbamos. Ahora comienzan a darse otros elementos, otros fenómenos. El segundo elemento importante para contextualizar es que nosotros estamos entregando datos todo el tiempo. Todo el tiempo. En trámites, en compras, etcétera. Exacto, todo el tiempo. Y lamentablemente, esto hay que decirlo, nuestra ley de protección de datos, que todavía no entra en plena vigencia, es decir, ya debería ser exigible, pero no hay ni siquiera una superintendencia de control de datos, de protección de datos instaurada y funcionando, llegó más de 20 años tarde al Ecuador. Es decir, se elaboró y se aprobó una legislación de protección de datos cuando las nuevas generaciones
ya tienen una concepción totalmente distinta de los datos personales de la que teníamos tú y yo o nuestra generación anterior, que es la que realmente debía ser protegida en su momento, porque cuando viene el boom del Internet, el boom de las aplicaciones, ¿no? El Ecuador carecía de una ley de protección de datos. Entonces nos recopilaban datos por todo lado y hasta el día de hoy, ¿no? Vemos que se venden bases de datos, entidades comerciales, entidades bancarias, venden bases de datos. Claro, y ahí hacen el telemarketing, que te llaman al teléfono y te ofrecen una serie de productos y servicios. Que a veces es molestoso, que otras veces es útil, pero en todo caso es un fenómeno. Entonces, estamos en un mundo en donde todo el tiempo está recolectando datos y no solo se le está recolectando, sino que los modelos de negocio ahora funcionan alrededor de los datos personales porque perfilan al consumidor y comienzan a definir cuáles son los gustos y preferencias del consumidor. Se genera un patrón de consumo en función del uso de redes sociales, por ejemplo. Hay aplicaciones que saben más que tu médico de cabecera cuáles son tus dolencias. Exactamente. Por ejemplo, bien que mencionas eso, Freddy, hace poco yo fui contactado por una entidad que supuestamente hacía exámenes médicos gratuitos a través de una supuesta nueva tecnología que es el escáner cuántico. Ajá, ¿no? También la recibí yo. Sí, y que te ponen un aparato en el dedo y supuestamente te escanean todo el cuerpo. Ajá. La oferta era un examen gratuito, ¿no? Pero claro, el momento de, yo por curiosidad más que otra cosa acudí, porque me interesaba desde un punto de vista más bien profesional, acudí a ver de qué se trataba esto, ¿no? Y efectivamente, aparte del escaneo, que era gratuito, era el gancho para venderte otras cosas, y vitaminas, y decirte que estás de tales cosas mal en tu cuerpo. Pero cuando yo muy sutilmente pregunté, ¿y cómo llegaron a mí? ¿Por qué llegaron a mí? Claro. ¿No? Me dijeron, porque una cadena de farmacias nos dio, ingenuamente me respondieron, ¿no? Una cadena de farmacias nos dio la base de datos, ¿no? Y ya dejo para otro momento analizar qué tipo de servicio y qué tipo de consecuencias legales podría tener ese servicio. Pero lo que voy es que todo el tiempo se están utilizando nuestros datos. Entonces, puesto eso en contexto, estos dos elementos, el fenómeno de transformación profunda basada en las nuevas herramientas tecnológicas y la recopilación permanente de datos, llegamos a lo que nos ocupa hoy. Es una entrega voluntaria de, en este caso, datos biométricos, que son sensibles, una entrega voluntaria de los titulares de los datos. O venta se la podría llamar por el dinero que reciben acá. Por la contraprestación que reciben, sí. Pero es algo equivalente, por ejemplo, cuando uno se baja una aplicación y le dice, usted acepte primero las condiciones de uso de la aplicación, ¿no? Que ahora hay tanta novelería por usar estas aplicaciones del teléfono que pongo mi cara y me veo con otro peinado, que me veo viejo, que me veo joven, no, que me veo gordo, que me veo flaco. Y básicamente ahí uno está entregando datos, en muchos casos biométricos, o cuando usamos estos relojes para medir los pasos, el ritmo cardíaco y todo esto, para usar el software que controla esos relojes, estamos accediendo a que se recopile datos, información médica, física de nosotros, ¿no? Nos preguntan edad, nos preguntan condiciones físicas. Entonces, en este caso en particular, esta empresa, que no es cualquier empresa, ¿no? Porque WorldCoin y su digamos filial, que es la que se encarga de hacer el escaneo y la recopilación de datos, que es Tools for Humanity, son empresas que tienen las mismas grupos detrás que la propia ChatGPT, es decir, el OpenAI, que es la empresa que ha desarrollado ChatGPT, es la misma, y los inversionistas son algunos similares a los que están detrás de esta compañía. ¿Qué es lo que están haciendo? Están recopilando información para tener un sistema de identificación global que prescinda de los datos tradicionales de identificación. ¿Esto en cristiano qué quiere decir? Esto en cristiano quiere decir que cuando yo voy a sacar una identificación tradicional, sea una cédula de identidad o un pasaporte, tengo que consignar una serie de datos, porque ¿cuál es el rol que ejerce la identidad, una cédula o un pasaporte? Decir que quien porta eso es el titular de los datos,
y es la persona que dice ser, ¿no es cierto? Claro. Entonces, en este caso, para poder hacer eso, el Estado recopila datos de Freddy Paredes, ¿no? Quiénes son los padres, dónde nació, qué fecha, y le concede un número único, ¿no es cierto? Pero ese número único, ese número irrepetible, porque el número de identidad es irrepetible, ese número de identidad puede estar sujeto a una serie de distorsiones, como los muchos problemas que hemos vivido con el registro civil, por ejemplo. Así es. Siento que me pusieron mal el nombre, que mi padre está mal, que mi año de nacimiento está mal, que... algo involuntario, pero también situaciones voluntarias, intencionales. Eso ahora con las nuevas tecnologías se ha potenciado. Entonces ahora el Estado recopila y recolecciona mucha más información que la de identidad. Sabe cuánto pagamos de impuestos, sabe una cantidad, sabe cuánto ganamos en nuestro trabajo, cuál es nuestro sueldo, una cantidad de información. La nueva tendencia tecnológica o el mundo al que estamos yendo es una propuesta en donde la identificación no requiera de más datos tuyos más que alguna indicación, por ejemplo, biométrica en este caso. Claro. Entonces, pero ¿y qué pasó con la huella digital, que es irrepetible, que es única en cada uno de los seres humanos? Es otro ejemplo. El iris es equivalente a una huella digital. Es irrepetible. Irrepetible. Entonces, la tendencia, todavía estamos en proceso de desarrollo tecnológico, pero la tendencia es hacia ir un concepto que se llama Zero Knowledge Proof, ¿no? Prueba con cero conocimiento. Prueba de que eres tú sin necesidad de ningún dato que consigne ningún dato. Un escáner del iris y exacto, listo. Y listo. Y eres irrepetible. Pero la pregunta es, ¿por qué tendemos a irnos al iris cuando tenemos una opción mucho, no sé, puede ser más práctica ahora, no sé cuál sea el desarrollo más adelante de la tecnología, pero poner el pulgar o el índice y ya está? Son opciones biométricas. Son opciones biométricas. Tú ves, por ejemplo, que ahora en las oficinas uno tiene que poner el dedo justamente para control de ingreso, de salida de sus oficinas. Exactamente, controlar eso. Pero aquí lo que ha habido, y por eso es que se ha causado tanto revuelo, creo que ha habido un manejo desinformado, que parte de un error de la propia compañía. La propia compañía debió haber hecho un ejercicio de socialización con medios de comunicación, con actores sociales, explicando lo que quiere ser. Así es. De tal forma que no cause revuelo. Hubo también unas declaraciones desatinadas de la Autoridad de Protección de Datos, en donde dijo, yo conocía, se reunieron conmigo, pero yo no he dado la anuencia ni autorizado. No hay ningún mecanismo para autorizar una cosa así. Claro. El titular de los datos es libre de ir entregarlos y entregarlos. Y quien recopila los datos, que pasaría a ser, digamos, el responsable de esos datos personales, tiene que cumplir con ciertas normas y ciertos estándares que fija la ley ecuatoriana en este caso, pero en cualquier otro país, con las leyes y reglamentos y regulaciones que rijan en ese país, y ver que se haya cumplido, sobre todo en el tema de el manejo y la protección de la custodia de esos datos. Claro. Pero de allí que el titular de los datos, que somos nosotros, decidamos entregar nuestros datos, es lo mismo que cuando vamos a hacer una compra al supermercado o algún almacén y nos piden correo electrónico, teléfono celular. Yo a veces les digo, ¿y para qué necesitan ustedes eso? Bueno, para mandarle la factura, le dicen. El correo ahora con la factura electrónica le dicen eso, pero en realidad le mandan publicidad, claro, le mandan una serie de cosas adicionales. Y la ley de protección de datos ecuatoriana exige que haya un consentimiento expreso del titular para cualquier tratamiento que se quiera hacer de los datos. Entonces, vuelvo. Hubo unas declaraciones que me parece que no están tan claras de la Autoridad de Protección de Datos. Recién nombrada, vale decirlo, ¿no? Los medios de comunicación, de alguna forma, alarmaron a la ciudadanía, diciéndose, está sucediendo esto. Veo que hay inclusive un comunicado con el que no concuerdo, de Fundamedios y de 1000 Hojas, el portal, ¿no? También, levantando banderas rojas respecto a este procedimiento y pidiendo que las autoridades intervengan. Y yo pienso que todo eso está, desenfocado y creo yo que en gran medida es por la falta de conocimiento de qué es lo que hay detrás de esto. Así es. Aquí, si me permites, Freddy, es algo parecido a las criptomonedas.
¿Qué es lo que hay detrás de las criptomonedas? Detrás de las criptomonedas hay estas herramientas de blockchain que, como les digo, más que una tecnología, para mí es un nuevo paradigma de organización social, el blockchain, que lo que dice es, ¿y por qué tenemos que solamente utilizar las monedas tradicionales que están reguladas por un banco central, que reguladas por una política monetaria, respaldadas por un patrón, sea oro o sea dólares, cuando nosotros podemos ponernos de acuerdo, lo que era antes del trueque, ¿no es cierto? Podemos ponernos de acuerdo para aceptar una moneda entre tú y yo, y entre una comunidad. Y por eso es que detrás de todas las criptomonedas, unas más fuertes que otras, inclusive algunas fraudulentas, ¿no? Lo que hay detrás es una comunidad que decide aceptar. Ese es el mundo que nos va a tocar vivir, pero no de aquí a 10, 20 años. En este momento nos Claro, pero aquí hay un concepto de la convencionalidad, que es lo que tienen el papel moneda de los diferentes países y de los más fuertes especialmente, me refiero al dólar de los Estados Unidos. Es una moneda convencional. ¿Qué quiere decir eso? Aceptada por la mayoría, que si yo recibo un papel moneda en dólares tuyo, le puedo entregar a Edison y Edison le puede entregar a Milton y ya está, estamos de acuerdo. Pero el tema de las criptomonedas todavía es algo que está buscando aquello. Es que es justamente el mismo proceso que siguió el papel moneda tradicional, ¿no es cierto? Una aceptación primero y luego, lo más importante, la confianza. ¿Cierto? Yo confío que si yo vengo mañana y te digo, Freddy, quiero pagarte por tus servicios en la moneda, el peso de Guinea Ecuatorial, esa moneda física tiene valor en su país. Claro, yo te voy a agradecer mucho y te voy a decir no gracias. No gracias, págame en dólares o págame en euros. Lo mismo está sucediendo con las criptomonedas, ¿no? Si alguien viene y te dice que te voy a pagar con bitcoins o con Ethereum, ¿no? De pronto tú aceptas, o con Solana, ¿no? Porque te dan cierta certeza, sabes que hay un mercado estable, hay un mercado robusto, que se puedes ganar o se puede apreciar la moneda, y tú la aceptas. Algunos países y algunas transacciones comerciales hoy en día, Freddy, ya se están pagando en criptomoneda. Y entonces tú ya no tienes ni siquiera opción de negociar. Te dicen, te compro pero te pago en criptomoneda. Y de hecho, este tema que nos ocupa hoy día, la retribución que están recibiendo las personas que acceden a consignar sus datos personales, en este caso el iris del ojo, están recibiendo criptomoneda, están recibiendo estos world coins. Así es. ¿Ya? Ahora, dentro del ámbito de las criptomonedas, existe de todo, como el ejemplo que acabo de dar con las monedas duras. Me puede salir con un papel de algún país o alguna isla perdida que es moneda, pero que yo no la voy a aceptar. En el mundo de la criptomoneda también existen monedas que son muchas veces, inclusive como decía, fraudulentas, que dicen que esto va a crecer, que va a ser lo mismo que Bitcoin, y que de repente los que lanzaron la moneda salen con sus ganancias y se desaparecen. Así es. ¿No? Eso es un proceso que fue el mismo proceso que siguió las monedas tradicionales. Pero lo de fondo aquí, es que es la sociedad organizada que se pone de acuerdo a través de herramientas tecnológicas que cada vez son más seguras, ¿no? Y dice, vamos a aceptar esto. Y se descentraliza el control y la regulación de estas criptomonedas, o en este caso, de estos nuevos sistemas de identificación, de forma que nadie controle ni nadie tenga la potestad de modificar nada, sino que está descentralizado todo. Entonces es mucho más difícil. Por ejemplo, ahora nosotros vemos que se reparten licencias falsas, ¿no? De conducir, ¿no? O se falsifican documentos personales de identidad. Incluso se suplantan identidades. ¿No? Entonces, ahora se dan una serie de elementos fraudulentos, algunos, otros de manejo inadecuado de la información, que con las nuevas tecnologías se hace mucho más difícil, ¿no? Siempre estamos expuestos a riesgos, siempre estamos expuestos a riesgos cibernéticos, ataques, a hackeos, pero son mecanismos tecnológicos mucho más seguros y, sobre todo, como digo, descentralizados. De acuerdo. Ahora, Juan Carlos, lo que tú nos quieres decir es que se ha satanizado esta actividad que viene a ser WorldCoin, que ha llegado a ser ya hace más de un mes a Guayaquil, para
recibir una fotografía, un escaneo del iris de la persona que voluntariamente lo decide y entrega una compensación a cambio de ello económica a través de moneda electrónica, vale decir. Esto pasa por una decisión personal del ciudadano que accede a entregar esos datos. El recelo, la preocupación es el uso, la ocupación, el fin de esos datos, quizá. Sí, y por eso, cuando uno decide voluntariamente consignar los datos personales, uno tiene que leer las condiciones. Lamentablemente la gente, por ejemplo, accede a aplicaciones, inclusive a las redes más populares, digamos a Facebook, a Instagram, a Snapchat o cualquiera de estas, y no lee las condiciones de uso y los términos de privacidad. Pero ahí debería estar establecido, y ahí es donde se debe cumplir con la normativa, ¿no? Donde tiene que decirse qué se va a hacer con esto, si el titular está autorizando expresamente determinado uso de esa información o determinada transferencia de esa información a un tercero. Ahí es donde debe determinarse para qué objetivos se está recopilando la información. Entonces, en esos términos de uso, yo revisaba, por ejemplo, los términos de uso de Tools for Humanity, y son bastante completos, bastante, digamos, abordan todos los temas importantes en el tratamiento de datos personales. Más bien, como insisto, lo que ha habido es un manejo, me parece que errático en todo lo que ha rodeado el proceso ¿no? Claro, lo que se conoce, Juan Carlos, es que capturan, fotografían, escanean el iris, no sé cómo decirlo, pero esa es la idea, de las personas que voluntariamente acceden a hacerlo, para hacer mediante prueba-error la búsqueda de elementos que le permitan a la empresa identificar más tarde si el iris que se presenta en determinado lector es humano, es auténtico o ya es producto de alguna aplicación de inteligencia electrónica que busca vulnerar esta seguridad que, como tú ya lo detallaste al inicio de este diálogo, es personalísima y repetible en cada uno de los seres humanos. Exacto. Tú has mencionado, digamos, la finalidad de esto. La finalidad es saber si tú eres un humano o en un mundo de inteligencia artificial, de fake news, ¿no? En donde con la inteligencia artificial ya no solamente podemos falsear la información, sino podemos la imagen y todo. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo estamos frente a un bot, ¿no? O a una expresión de inteligencia artificial, y cuando estamos frente realmente a un ser humano? Entonces, esa es la finalidad. Ahora, el procedimiento, entiendo yo, porque el iris humano es de un humano. No hay un iris de un robot. Claro. ¿No? El iris humano. Entonces, el momento que te escanean el iris, se identifican dos cosas: que tú eres la persona a quien pertenece ese iris, o sea, único e irrepetible, ¿ya? Y que tú no hayas, digamos, registrado ese iris anteriormente, o sea, que no hay una duplicación de tu iris. Uh-huh. En ninguna parte. En ninguna parte, al menos que a la que tengan acceso ellos, o dentro de su sistema no se repita. Ahora bien, una vez que ese iris es escaneado, eso se codifica en un código único. Y ese código es almacenado en la aplicación de la World App, que se llama. La World App es almacenado ahí, entonces tú ahí tienes tu identificación en la aplicación, y en esa misma aplicación es donde tienes las criptomonedas que te dan. Uh-huh. Porque tú las criptomonedas no las recibes físicamente, ¿no es cierto? Así es. Las recibes en una wallet o en una aplicación. Esta aplicación te permite mantener tu identidad, que ha sido escaneada, la del iris, y te permite tener también la criptomoneda, en este caso el WorldCoin, ¿no? Que eso estuve averiguando más o menos en el mercado de las transacciones de criptomoneda, más o menos qué valor tiene cada WorldCoin. $25 dicen aproximadamente la compensación que les dan en criptomoneda. En criptomoneda, pero cada criptomoneda en WorldCoin, de lo que pude averiguar, tiene un valor más o menos de $2.20, $2.50 por cada criptomoneda. Ahora, eso puede de aquí a 5 años ser 50 o 100, claro, o puede ser 30 centavos. Claro. ¿No es cierto? Eso será determinado por el mercado. Pero el procedimiento es ese: escaneo, identificación única,
almacenamiento sin identificación. Es más, dice en los términos y condiciones que ellos no van a utilizar para nada más la información. Entonces, volviendo a estas tendencias tecnológicas del futuro inmediato, se está buscando que haya mecanismos en donde, más bien, protegiendo los datos personales de los titulares, se establezcan sistemas de identificación que no requieran de más información. Uh-huh. Entonces, que no se sepa, porque en un mundo en donde cada vez la trazabilidad es más sofisticada, en un mundo en donde tanto el sector público como el sector privado está recogiendo datos sobre ti todo el tiempo, pero más grave aún que eso, es que está perfilándote todo el tiempo. El sector privado está viendo qué consumes, qué pides por el supermercado, qué pides en los servicios de delivery de comida, cuáles son tus preferencias de comida. Está todo el tiempo recopilando datos sobre ti. Saca un patrón exacto de tu consumo. Exacto. Igual que los Smart TVs, ¿no es cierto? Los Smart TVs están... Ya la venta de aparatos de televisión en sí mismo como aparato ya no es el modelo de negocio principal. Ahora, la información, qué ves, en dónde te quedas más tiempo, qué preferencias tienes, cuántos integrantes de familia tienes, cuántos usuarios de la plataforma de streaming tienes. Entonces, en este mundo en donde todo el tiempo está recopilando información, y por el lado del sector público ni se diga, es mucho más tenebroso eso, porque el sector público, como es el propio regulador de los datos personales, o sea, no solamente que tiene, sino que además controla y regula. Uh-huh. Entonces, claro, ahí se producen fenómenos o distorsiones como la vigilancia ciudadana, en donde las cámaras de seguridad en las calles y avenidas, la información que tú consignas para los servicios estatales o qué sé yo, van también conformando un perfil de ti que le permite al Estado también tener una cantidad de información sobre ti. Y recordemos, por ejemplo, a propósito que tú mencionabas satanizar las tecnologías, recordarás que en el gobierno de Correa se intentó que se haga que se paguen los sueldos a través de moneda electrónica, que le iba a administrar el Banco Central. Yo aquí en estos mismos micrófonos alertaba y decía, si hay un Estado controlador, si hay un Estado que abusa de la información, porque en las sabatinas salían a decir, usted ha pagado tanto impuestos o qué sé yo, lo publicaban, así es. Entonces ya, a mí sí me preocupa, pero que una tecnología, que hoy día las tecnologías permiten hacer una trazabilidad de en qué gasto, y se supone que vamos hacia una moneda, hacia una sociedad en donde no haya cash, no sea cashless. Transacciones digitales. Y con todo lo que implica eso, o sea, sabrían en qué gasto yo, hasta los micropagos de $1 o de 50 centavos, sabrían en qué gasto. ¿Quién tiene esa información? ¿Y qué puede hacer con esa información? Uh-huh. Yo muchas veces prefiero pagar en efectivo, pero sobre pretexto de la lucha contra el lavado de activos y una cantidad de cosas, el Estado va controlando más y más y más información. Uh-huh. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esa nueva realidad? Es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer en esa nueva realidad? Esta propuesta de valor dice, vamos hacia el Zero Knowledge Proof. Igual que el blockchain, que es la tecnología que está debajo como herramienta, está diciendo democraticemos el acceso a la inversión, por ejemplo. Tokenicemos activos. Con tokens, digitalicemos activos. Y entonces, si yo no tengo, por ejemplo, para comprar un departamento como inversión, porque me cuesta $90,000, de pronto sí puedo, si es que se tokeniza el proyecto, sí puedo comprar una fracción en $10, $100, $1,000, uh-huh, y soy dueño de una fracción. Pero ese modelo existe también con las condiciones actuales, digamos, no necesariamente digitales. Cuando tú formas parte de un fondo para la construcción de un edificio, no eres dueño del 100% de un departamento, sino del 0,1% del edificio. Claro, pero por ejemplo ahí, cuando tú haces un fondo, tienes otro tipo de riesgos financieros. Cuando tú tokenizas, justamente estás, a través de smart contracts, de contratos inteligentes, estás asegurando, no solamente la propiedad en tu proporción, sino estás asegurando la trazabilidad del aumento de valor de tu participación. Uh-huh. Entonces la tecnología ofrece una cantidad de seguridades y de virtudes que las nuevas generaciones tienen que comenzar a aprender.
Vamos a ver, se nos acaba el tiempo, Juan Carlos, ha sido muy ilustrativa, al menos para mí, espero que así haya sido también para los amigos que nos escuchan y nos siguen a través de las redes sociales, las plataformas digitales. Pero cerremos esto ciñéndonos al tema de entregar la información del iris del ojo a cambio de una compensación económica. Esto se ha satanizado según lo que nosotros entendemos de tu alocución, Juan Carlos. Ha habido una falta de comunicación por parte de la empresa que está llevando a cabo esto. Hay que anotar también para tu reflexión final que este mismo trabajo de esta misma empresa ha sido rechazado en otros países. Me parece que en España no le permitieron hacer este trabajo. Y claro, una recomendación final, pueden seguir haciendo esto los ciudadanos que así lo quieran, porque se trata o pasa por la decisión de cada persona, o no necesariamente. A ver, yo pienso que es importantísimo lo que abordas, Freddy, porque en dos aspectos. El primero, un aspecto, digamos, político del tema, y es que los estados, el poder público, se resiste a que hayan procesos de descentralización en donde la gente se empodere y a través de las herramientas tecnológicas pueda organizarse y tomar decisiones que les sirvan, de pronto no solamente en el contexto de su país, sino a nivel global. Así es. ¿Es cierto? Bueno, es una característica del tema digital. La banca... Rompes barreras. Exacto. La banca tradicional se opone, aunque ahora ya está tratando de montarse en el fenómeno de la criptomoneda y de los activos digitales, ¿no? La banca no le interesaba porque era una interferencia en su mercado tradicional, claro. ¿no es cierto? Entonces hay una serie de detractores que van a tratar de ponerte barreras. Eso como primer elemento. Segundo elemento importante, los casos que tú mencionas que han habido que se han impedido, que estuve revisando y por ejemplo, en el caso de Argentina, se le impone una multa que está siendo apelada por Tools for Humanity, por WorldCoin, pero por temas de protección al consumidor, ¿no? Que es interesante analizar el caso de Argentina, porque dice, al consumidor, el momento que acepta los términos y condiciones de uso y las políticas de privacidad, se le está sometiendo, por ejemplo, a una mediación en las Islas Caimán, se le está sometiendo, en caso de disputa judicial, a la jurisdicción de California, y entonces las leyes de protección del consumidor muchas veces protegen de que el consumidor tiene una posición de peso mucho menor que la empresa. Astronómicamente, ¿no? Menor. Entonces, por ese lado se va en el caso argentino. Interesante, ¿no? El punto. Entonces, no es en sí mismo el concepto de usted no puede recopilar, o como dice el superintendente. No es el tema de fondo, digamos. O como dice el superintendente, yo no he dado autorización. No existe ninguna autorización que dar. Si es que alguien viene y me dice, si es que yo voy a un supermercado y me dicen, señor, usted puede conseguir los datos y puede firmarnos de aquí esta política de tratamiento de datos. Pasa por tu decisión. Pasa por tu decisión. Y lo que el Estado sí controla y donde tiene que haber cumplimiento es de las medidas de seguridad, protección de esos datos, que no se vendan a terceros, que no se haga un uso distinto al que fue autorizado. Y que sabemos que no hay un control eficiente de aquello. Entonces, se busca satanizar. Y claro, recordemos, y esto siempre yo digo en mis charlas, la tecnología es una herramienta, por más sofisticada que sea, desde un teléfono hasta aplicaciones de inteligencia artificial o modelos de lenguaje, son herramientas, como un martillo. Yo con un martillo puedo utilizar para clavar clavos y construir una casa, o puedo meterte un martillazo y matarte. Claro. ¿No es cierto? La herramienta puede ser utilizada bien o puede ser utilizada mal. La tecnología siempre será una herramienta. Y el ser humano es el que determina, a través del uso que le da, a través de los algoritmos que desarrolla, para la inteligencia artificial, por ejemplo, será el que determinará si es una aplicación sesgada, que discrimina, que establece un sistema de aprendizaje de máquina, el machine learning, sesgado o con equivocaciones o con vacíos que pueden provocar un accidente el día de mañana si se usa la aplicación de inteligencia artificial o no. ¿Ya? En última instancia está en nosotros, los seres humanos, determinar el uso
y el tipo de uso que le damos a las herramientas tecnológicas. Entonces, desde esa perspectiva, no hay que satanizar a ninguna tecnología. Hay que señalar cuando hay mal uso de la tecnología. En este caso, yo pienso que ha habido una reacción absolutamente desproporcionada e injustificada, producto del desconocimiento, y que nos advierte, como primer campanazo, nos advierte el mundo en el que estamos entrando. El mundo del blockchain, el mundo de la descentralización. Y que lamentablemente es desconocido para un gran porcentaje de la población. Y que eso debería reforzarse en los currículums de estudios básicos, en la escuela, en el jardín, que las nuevas generaciones sepan en el mundo, no que nos va a tocar vivir, sino que ya estamos viviendo. Y estamos un poquito atrasados con respecto del desarrollo tecnológico en otros países que ya lo están viviendo. Queremos agradecer al doctor Juan Carlos Solínez. Él es abogado experto en temas tecnológicos y en otros temas también, por supuesto, pero para el caso sirve su especialización en temas tecnológicos, y ya ven ustedes la explicación que nos ha dado en un contexto muy, muy interesante de lo que significa esto que se ha presentado como una denuncia, como un problema, y que aparentemente no es tanto. Depende del uso que la empresa dé finalmente y la custodia que haga de los datos que estos ecuatorianos han decidido entregar a cambio de una compensación económica. Forma parte del nuevo paradigma del manejo de los datos en el planeta Tierra, y esto pues obviamente va a tener sectores, personas que se oponen y otras que están a favor. En todo caso, es un tema de debate que nosotros como medio de comunicación cumplimos poniendo a disposición de ustedes, amigos. Juan Carlos Solínez, muchas gracias por habernos atendido. Un gusto, Freddy, encantado.